Ya le volví a dar al... Hola, nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer sobre la práctica 2, geometría molecular. Y los compuestos que escogimos es el hidruro de berilio, el dióxido de carbono, el agua, el dióxido de azufre y el tetraóxido de sulfato. Sobre los compuestos que escogimos vamos a discutir unas preguntas. Vamos a discutir cuál es el átomo central, cuál es la estructura de Lewis que le corresponde, cuántos pares de electrones comparte el átomo central, cuántos pares de electrones no comparte el átomo central, qué tipo de hibridación sufre el átomo central, qué ángulos de enlace existen en la molécula y qué geometría molecular corresponde a cada compuesto. Sí, en cada... ¿Le puedes regresar un poquito? En cada... de esta estructura elegimos los colores para el carbono el negro, el oxígeno el azul, el azufre amarillo, hidrógeno rojo y berilio el blanco. Ya, así ya. Bueno, pues vamos a empezar con el hidruro de berilio. Sí, por favor. ¿Cómo? ¿Quién lo presenta? Si quieren yo. ¿Le das a la siguiente? No, a la siguiente. Bueno, lo primero que yo hice fue pues hacer la estructura de Lewis, la que se ve en la derecha. El berilio se maneja con 2, con más 2, no con menos. Entonces, al interactuar con dos hidrógenos, pues hace dos tipos de enlaces, dos enlaces. Entonces la fórmula general queda A, B2 y E solo. Entonces me quedó que bueno, yo en NE más, yo lo tomé como número de enlaces y entonces le puse que eran dos enlaces. Pares de electrones libres no tiene. Y el tipo de hibridación sería SP, se manejaría a un ángulo de 180 grados, pues sería lineal, nada más. Pues, voy con las preguntas y luego ya ustedes Bueno, o... sí. Ok, ¿cuál es el átomo central? Pues, Yo, bueno, exponemos, ¿no? Ya. Bueno, yo decía que mejor decimos cada quien su, como el compuesto y ya decimos las preguntas todos juntos. pues bueno. Okay. ¿Sigue, Jasmine, o voy bien? Pero, o sea, repetir lo mismo que casi dijo Ara, porque creo Pero que estamos iguales. Pero pues y eso, o sea, ¿qué te salió? ¿Mm? Y luego ya discutimos el por qué nos dio. Bueno, ya. En el hidruro de berilio me salió, yo tomé la N y la E como número de electrones así total. Tiene 4, par de electrones total, 2, me regresa. Par de... pues eso es lo que vamos a responder las preguntas, ¿verdad? Pues casi eso es de las preguntas. Sí. Entonces, pues dale la estructura ya de una vez. Pues yo nomás le hice la estructura así simple y como el berilio tiene 3 electrones en su de valencia, o sea que no completa el octeto y por eso aparece, por eso la puse. Y lo otro ya lo discutimos en las preguntas. Sí, bueno, mis resultados fueron que el hidruro de berilio
número de electrones tiene 4. Aquí hice la estructura de Lewis. Pero, no tiene pares de electrones libres. Su tipo de hibridación es sp porque solo tiene 2 elementos y no tiene ningunos electrones libres. Y su ángulo de enlace es de 180 porque su forma molecular, su forma geométrica es lineal. Bueno, en sí, en más la hibridación es como el tipo de cambio que hace el orbital para poder como interactuar con los dos hidrógenos. Porque en la valencia del berilio está en S, entonces en S caben 2. Entonces se tiene que hibridar para que pueda interactuar junto con los dos de estos hidrógenos al mismo tiempo. Entonces por eso es sp. Y Pues no, lineal es a 180 por la como los dos de estos la, re- hidrógenos la se repulsión de electrones. ¿Mande? Es por la repulsión de electrones. Ajá. De los dos hidrógenos a los extremos. Que en este caso es proporcional y pues son 180, ¿no? Lo más lejano que se puede. Pues ya contestamos las preguntas, ¿no? De eso sí. ¿Les queda alguna? O mostramos nuestro modelo. ¿Lo mostramos ya? Okay. No lo tengo a la mano, pero pues ahí en la imagen se ve. Sí. Yo espero que se vea el mío. ¿Es el de qué? El hidruro de berilio. Ok, entonces, ¿con el que sigue? El dióxido de carbono. ¿Lo inicio? Sí. Ok, el dióxido de carbono. Bueno, primero la estructura de Lewis. El carbono se maneja con 4, entonces para que logre el octeto, al interactuar con dos oxígenos se va a hacer un doble enlace hacia cada oxígeno. Entonces eso hace que el número de enlaces, pues yo puse que eran 2, pares de electrones libres no tiene. Entonces ocurre lo mismo en su tipo de hibridación al ser doble, 2 enlaces sp. Y obviamente, pues, como son las mismas cargas de electrones, repeliéndose, igual queda en 180 grados y pues sería lineal también. A mí en el número de electrones le puse 16. Par de electrones total 2. Pares de electrones enlazados 2. Pares de electrones libres 0. Hibridación sp y un ángulo de 180, por lo que la forma molecular es lineal. Bueno, yo con el dióxido de carbono tengo que el número total de electrones es de 16 y el pares libres me salió que es 4. Esto es por mi estructura del Lewis que hice. Y como tiene 4 pares de electrones libres, su hibridación es sp2, tiene ángulo de enlace de 180, forma geométrica es lineal. Okay. ¿Y lo mostramos? Sí, ¿verdad? Geometría, ángulo. Sí, sigue el agua.
¿Cómo les quedó ese de dióxido de carbono? A mí me quedó así, el modelo me quedó así. Igual también. Acá. Está con el átomo central. Es que como vi que muchos usaban así 2 palitos para hacer los doble enlaces. Sí, sí se podría representar, pero de todos modos queda igual porque en este tipo de representación geométrica, los dobles o triples enlaces se representan como enlaces simples. Entonces, o sea, tú podrías poner los 2 palitos, pero de todos modos, pues el análisis te quedaría igual en cuanto a la estructura geométrica, Entonces, según el Chaun. Sí. sí, yo también vi eso. Pero de hecho sí hice una con doble palito, pero pues ahorita la mostramos. Pero pues realmente es lo mismo. Ujú. Ok. El que sigue. El agua. Ok, sigue el agua o oxano, creo que se llamaba. Bueno, pues aquí está su... ¿Dónde está? Su estructura de Lewis. El oxígeno es el átomo central. Si no mal recuerdo, el átomo central debe ser como el más electronegativo. Entonces, para interactuar con otros 2 hidrógenos, se forman pues dos enlaces simples aquí. Entonces, al tener, te queda como ¿dónde está el agua? Aquí. Queda en número de pares de electrones libres son 2 y son 2 enlaces con el hidrógeno, entonces quedan 4. El tipo de hibridación es sp3 y te queda en un ángulo de 104.5 grados. Eso se debe a que es que no sé, la repelión de los electrones es más fuerte en los pares libres que en los enlaces con el hidrógeno. Entonces por eso como que empujan a los hidrógenos hacia un lado y hacen ese ángulo de 104.5 grados. Y quedaría en tetraédrica angular. Lo de tetraédrica es cuando usas tomas en cuenta lo de los pares de electrones libres, ¿verdad? Yo nomás puse pan. En el agua tengo número de electrones, tengo 8, par de electrones total 4, pares de electrones enlazados 2 y pares de electrones libres 2, hibridaciones CP3 y un ángulo de 104.5 y nomás tomé forma angular. Yo no tomo en cuenta eso de los pares libres. Sí. Luego lo había apuntado porque, pero no recuerdo dónde lo dejé. Sí, es que sí cambia porque la repelión, sí, Repulsión. la repulsión que causan es mayor que los enlaces que llegan a lograr los átomos centrales. Bueno, a mí el agua también me quedó que el número de electrones es de 8. Los pares de electrones libres son 2. Su tipo de hibridación es sp. Y su ángulo de enlace es de 104.5 y su forma angular. Por lo que le explico a mis compañeros de la repulsión de electrones, quedan en esa forma, quedan formando ese ángulo los 2 hidrógenos. Hay que mostrarlo. Sí, que queda así. Bueno, acá estarían los pares libres. Este sería el átomo central, el oxígeno y los hidrógenos. Mando este ángulo como nube. Presentan lo que siguen ustedes. ¿Lo presentas tú, Yasmin, o yo? ¿El que sigue lo presentas tú o lo presento yo? Es el dióxido de azufre, ¿verdad? Sí. Lo presento yo.
Número de electrones, 18. Par de electrones totales, 3. Par de electrones enlazados, 2. Par de electrones libres, 1. Hibridación sp2. El ángulo es 104.5 y su forma molecular es angular. Okay, el dióxido de azufre, a mí me salió que su número total de electrones es 18. Sus pares libres son 6. Su tipo de hibridación es sp3. Sus ángulos de enlace son 104.5. Y su forma geométrica es angular. Esta es mi estructura del Lewis. Ya está. Bueno, mi número de enlaces totales, que sería este de aquí, serían 3. Has hecho ahí está mal en la tabla, que son un par libre. Sí, bueno, ahí está mal en la tabla, pero pues es 2 pares con el oxígeno, con los oxígenos y uno libre. Entonces quedaría sería en 3, sería sp2, según yo, con ángulo de 109 grados. 109.5 grados y quedaría plana trigonal angular por pues igual por la repulsión que causan los enlaces, los pares libres, pues empujan a los oxígenos y crean un ángulo de 109.5. Yo no sé, tengo 104.5. 104. Sí, creo, sí. A ver, pero Sí, 104.5. porque se hace como la del agua. Tiene Sí, forma molecular angular. sí, pero creo que aquí en lo de fórmula, digo en lo de pares libres y número de enlaces. Están los de forma. No sé, no recuerdo si la forma está bien. Plana, trigonal, rectangular. No debe estar mal esta. Yo creo que sí es lo que ustedes pusieron de. ¿Qué pusieron ustedes? Del ángulo, 104.5. Yo Y creo. Yo creo que forma sí era molecular angular. angular. Como. Es que sí dice, sí es plana trigonal cuando cuentas lo que es tomas en cuenta el par de Ajá. electrones libres, que sería 1 y así. Pero yo casi no tomo en cuenta eso de así, pero no. Sí, se me pone a ver porque. Bueno, sí. Bueno, y Más con el último. bueno, también me toca mostrar pues, a mí me quedó así. Sí. Este sería Así se lo puse. el azufre y los dos oxígenos que manda el ángulo de 104.5. No, pues regrésale para que se vea la mía. ¿Cómo? Regrésale para que se vea la mía. No, pues lista. Es la de atrás del dióxido de carbono. Pues ya está en una No, imagen. la del hidruro de berilio. Atrás de esa. ¿Sí es esa? Bien. Vale. La que está hasta en la esquina de la derecha en la Que foto está de. al lado de la tabla. Es, Sí, es cierto. Bueno, pero es la misma que está acá atrás, donde está Ya, la las foto de tres todos. iguales y todas juntas. es este. Pues. Ok. Sigue el tetraóxido. No, sí, ¿no? Tetraóxido sulfato. Tetraóxido de sodio.
Tetróxido, sulfato, y se supone que entre paréntesis pones la carga. Yo solo le puse sulfato. Aquí lo encontré en la tabla. Y bueno, a mí tiene el número total de electrones, se dio que es 32. Sus electrones, sus pares de electrones libres son 8. Tipo de hibridación sp3. Sus ángulos de enlace es de 109.5. Y su forma geométrica es tetraedro. Esto es de nuevo, por la repulsión de electrones. No pueden quedar todos como formando una X porque no tendrían el mismo ángulo. Y entonces no estarían distribuidos de forma equitativa. Unos tendrían más repulsión que otros. Y por eso queda como con esta forma. Así de tetraedro. Yo también el número de electrones es 32, par de electrones totales 6, par de electrones enlazados es 6, par de electrones libres no hay, hibridación sp3 y ángulo de 109.5 y forma molecular es tetraédrica. ¿Me dice la imagen? La de arriba. Sí. Bueno, ahí casi no se ve la estructura de Lewis, pero pues se forman 4 enlaces. Bueno, se forman 4 enlaces. Entonces su tipo de hibridación sería sp3, sería 109 el ángulo, 109.5, y es tetraédrica. Se alcanzan a formar los 4 porque tiene una carga de -2. El azufre solo se supone que maneja 6. Entonces, al tener carga de +2, o sea, 2 electrones más, puede lograr el mismo tipo de enlace con los 4 oxígenos. Entonces, pues ya todos cumplen el octeto, porque si no, unos cumplían el octeto, otros no, y esos dos hacen que se estabilice el octeto para cada uno de los átomos de oxígeno y el átomo central. Entonces, y pues ya está tetraédrica. Yo creo que a nosotros, bueno, creo que tengo diferentes valores como los pares libres por la estructura de Lewis. Creo que por el que yo siento, porque lo que estoy viendo es que comparando los enlaces son diferentes. A mí, por ejemplo, en el tetraóxido de sulfuro, a mí me quedaron dos enlaces pigma, dos enlaces pi. Y creo que eso hizo que los valores fueran diferentes en los pares de electrones libres. Y por eso hay esa diferencia. Pues sí, tal vez. Pero se supone que los pares libres se refiere en cuanto al átomo central, si tiene o no, pues sí, en sí, pares libres que no conecten con algún otro elemento. Creo que todo va con el átomo central. No tienes que checarlo de los pares de electrones enlazados y los pares de electrones libres. En los demás casi no. ¿No? Sí. Sí, creo que me equivoqué. Yo contaba los electrones de los elementos con los que estaban juntos, los contaba como pares libres, pero sí, es cierto. Me equivoqué. Ok. ¿Algo más que quieran agregar? Pues no, digo, como conclusión, pues nada más es la geometría molecular, pues una representación como 3D de la molécula y ya. Digo, no hay mucho que meter, diría yo. Sí, creo que con las presentaciones queda como más claro todo el tema, ¿no? Poder como visualizar bien dónde están los átomos centrales y
y midiendo los Sí. ángulos, a ver qué figuras forman. Igual yo tengo dudas sobre lo de la forma molecular, si vas a tomarlo de cuando ya tomas en cuenta los pares de electrones libres o no. Es que no sé cómo sería eso, yo lo tenía en una tabla, estaba en una tabla. Pues es que se supone que debes de tomar en cuenta, por ejemplo, cuántos pares libres tiene y en eso, es que no sé si el profe pasó tablita, no me acuerdo. Sí, están también en el libro está. Sí. Es que dice geometría de la molécula o ion y ya está lo del angular y todo eso. Y lo otro ya sería distribución de los pares de electrones y así. Ya tomas lo de los pares libres. Así que no sé si se refiere a lo de geometría ya sin tomar eso de los electrones libres. No sé, no sabría decirte ahí. Pero si es de, pues depende de qué tanta carga parcial tenga el cierto átomo, ves qué tanto lo va como a repeler y ya vas viendo pues en qué tipo de hibridación entraría. Pero por ejemplo, es aquí en el de Champ dice algo de cuando comparas tipos de enlaces o cuando digo, sí, cuando comparas los pares de electrones libres con los enlaces que se forman o entre sí, ves cuál es más fuerte y ves cuál va a repeler a cuál. Por ejemplo, en el del... ¿En cuál fue? En el del... Por ejemplo, en el de, según recuerdo, en el del agua, pues ya ves que mm, se forma el ángulo de 104.5. Entonces, el oxígeno forma como una carga parcial negativa en la parte de donde está el par libre. Entonces queda como que los repele los otros dos y por eso queda así. No sé si me explico. Pero, pues no sé, son como detalles, no sé si es la tabla que se toma o... Porque sí he visto que varía de repente en cuanto al nombre en la estructura, entonces no sabría. No, yo encontré lo del agua. Dice, tiene dos pares de electrones libres sobre el Ajá. oxígeno y estos pares libres tienden a alejarse entre sí lo, lo más posible, lo que provoca que los dos pares enlazantes del oxígeno con el hidrógeno se acerquen y entre sí formando un ángulo de 104.5. Sí, de hecho, porque aquí en el Shaun dice que la repulsión de un par libre contra otro par libre va a ser mayor que la repulsión de un par libre con un par enlazante. Y ese va a ser mayor que un par enlazante contra un par enlazante. ¿Se me entiende? Mira, aquí están las reglas para la aplicación del modelo RPECV. Sí, eso está raro, ¿no? RPSB, algo Aira así. dice que son dos categorías, lo de los átomos centrales con y sin pares libres. Entonces serían dos formas, ¿no? Es que se supone que es la misma lineal o así, pero nada más se le agrega como el angular o así. Porque, por ejemplo, en la del agua, si no tuvieran esos dos pares libres, quedaría en lineal. Porque pues nada más están hacia los lados los hidrógenos. Pero como tiene esas dos cargas, esas dos pares los repelen y se vuelve tetaédrica angular. Es que en la forma del agua, los pares libres de electrones como que quedarían como aquí arriba, ¿no? Serían como a esta altura de aquí. Serían Ujú. como dedos. Y por eso, ya que se vinieran formando ese ángulo los hidrógenos, bueno, creo que es así. Ajá. O sea, si no existieran esos dos pares de electrones, los hidrógenos se repelirían y quedarían en 180, diría yo. Pero sí hay dos tipos de, como la geometría molecular para moléculas sin pares libres
y la de para con las que tienen pares libres. Pero sí, o sea, no cambia mucho, solo es como el... Sí, pues nomás es como entender el ángulo que se va a ir formando, dependiendo de qué se repela. Y como cuando tienes un compuesto donde, o sea, casi nos guiamos con las tablas que están en el libro o en la presentación, cuando tienen así como más pares de electrones en las antes, creo unos llegaban nomás hasta el 6. Y por eso tenía duda. No entendí tu pregunta. Es que era, para como un ejemplo, para el último compuesto, ves que tiene pares de electrones total 6 y así. Como en las tablas del libro y en la presentación hay algunos que, o sea, te indican cuando tienes tal tipo de número de pares de electrones libres y enlazantes y ya te dice si es angular o así de este tipo. Sí. Pero cuando tiene mayor número, es como que llega a un número limitante y así tenía duda. Pues tal vez porque no siempre pasa eso, ¿no? Normalmente se completa el octeto o queda un par o dos libres como fijos. Ya. Pues creo. Porque en el otro ocurriría eso, pero como tiene carga -2, pues ya ahí se completa para pues ligarse bien con el otro oxígeno. En cuanto a esta última estructura. Entonces ya entendí. Sí. Ya no sé si haya otra cosa que discutir. Bueno, creo que sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Mm.